Antes de que existiera la historia, algo ya estaba aquí. No chozas ni herramientas simples, sino ingeniería imposible, piedras cortadas con precisión extrema, bloques que no encajan con martillos ni cinceles. Lo inquietante es que estas huellas se repiten en todo el mundo, como si alguien hubiera dejado la misma firma. Y si estas estructuras dicen la verdad, entonces el pasado no fue primitivo, fue intervenido. Bienvenidos. Bajo la arena de Saqqara, lejos de los templos visibles y del relato turístico, existe un complejo subterráneo que incomoda incluso a los egiptólogos más conservadores. El Serapeum no es una tumba común, es una red de galerías excavadas con exactitud extrema, diseñadas para albergar algo muy específico y muy pesado. En su interior reposan enormes cofres de granito y basalto, cada uno pesa entre 70 y 100 toneladas. No están decorados, no contienen inscripciones rituales elaboradas, no buscan impresionar estéticamente. Su función parece otra, técnica, precisa, fría. Lo primero que llama la atención no es el tamaño, es la precisión. Las tapas encajan sobre los cofres con tolerancias tan pequeñas que desafían la lógica de la talla manual. Las superficies internas son planas a nivel microscópico. Los ángulos son perfectos, 90 grados exactos, no aproximados, exactos. Ingenieros modernos han señalado que lograr este nivel de precisión requiere maquinaria de control avanzado, o herramientas que simplemente no existen en el Egipto dinástico aceptado. La historia oficial afirma que estos cofres contenían toros sagrados, pero aquí surge una pregunta clave. ¿Por qué fabricar contenedores con precisión óptica para alojar restos orgánicos? Un sarcófago ceremonial no necesita paredes internas pulidas como espejos, no necesita tapas herméticas de ajuste absoluto, no necesita una masa de decenas de toneladas para cumplir una función simbólica. Sin embargo, eso es exactamente lo que encontramos en Saqqara. Algunos investigadores independientes han realizado mediciones internas y externas. Los resultados son inquietantes. Las superficies internas muestran un nivel de acabado comparable al mecanizado moderno. No hay marcas de cincel, no hay irregularidades visibles. El pulido es uniforme, profundo, constante. Aquí aparece la hipótesis alternativa. Textos antiguos egipcios hablan de los dioses que vivían entre los hombres, seres asociados al conocimiento, la medición, la geometría y el control de fuerzas invisibles. No eran solo figuras religiosas, eran instructores, supervisores. Dentro del campo ufológico, estas descripciones encajan con los llamados grises, entidades de pequeña estatura, cráneo grande, altamente asociadas con precisión tecnológica, control de materiales y procesos científicos avanzados. No constructores monumentales por fuerza, sino por exactitud. La teoría conspiranoica propone que los cofres del Serapeum no eran tumbas, eran contenedores técnicos, dispositivos diseñados para aislar, almacenar o estabilizar algo, quizá energía, quizá materiales sensibles, quizá componentes que no debían interactuar con el entorno. El uso de granito y basalto no sería casual, son materiales con propiedades aislantes y resonantes específicas. En ingeniería moderna, se utilizan precisamente para controlar vibraciones y campos energéticos. Otro detalle inquietante, mover estos cofres dentro de túneles estrechos resulta casi imposible incluso hoy. El Serapeum no parece un lugar de culto, parece una instalación de contención, y los egipcios tal vez no entendían del todo lo que custodiaban. Solo sabían que era sagrado, intocable, peligroso de alterar. Estos cofres no guardan toros, guardan una pregunta mucho más grande. ¿Qué tecnología requiere un contenedor con precisión no humana? En el complejo de Ellora, en el estado de Maharrasa, existe una obra que no parece tallada, sino retirada del entorno. El templo de Kailasa no fue construido piedra sobre piedra, fue excavado desde arriba hacia abajo, directamente en una sola masa de basalto sólido. No hay bloques ensamblados, no hay juntas, no hay errores estructurales visibles. Todo el templo es una sola pieza continua de roca. La historia oficial afirma que fue realizado con cinceles, martillos y trabajo humano durante décadas. Pero esta explicación comienza a fallar cuando se analizan los detalles técnicos. Para liberar el templo fue necesario retirar cientos de miles de toneladas de roca, sin dejar escombros visibles en el entorno inmediato. No existen registros claros de dónde fue a parar ese material. Simplemente desapareció. Las superficies internas y externas presentan cortes limpios, ángulos definidos y transiciones suaves imposibles de lograr con herramientas manuales básicas. En muchos sectores, la roca no parece fracturada ni tallada, parece haber sido eliminada con precisión, como si hubiera sido desintegrada, no extraída.
Aquí surge la hipótesis incómoda. Ingenieros modernos han señalado que algunos patrones de corte en Ellora no coinciden con técnicas de percusión. No hay marcas repetitivas de golpe. No hay desgaste irregular. Las superficies muestran una uniformidad que recuerda más a procesos térmicos o energéticos que a fuerza mecánica. Las tradiciones antiguas de India hablan de armas y herramientas capaces de reducir la materia. Textos como el Mahabharata describen dispositivos que emitían energía, calor extremo y luz intensa, capaces de desintegrar estructuras. La historia oficial los clasifica como metáforas, pero el registro físico de Ellora plantea una pregunta distinta. ¿Y si no lo eran? Dentro del campo ufológico, estas descripciones se asocian con los llamados insectoides, entidades reportadas como altamente técnicas, especializadas en procesos de precisión, manipulación energética y transformación de materiales. No figuras religiosas, ingenieros de procesos. La teoría conspiranoica propone que el templo de Kailasa no fue tallado lentamente, sino liberado mediante una tecnología avanzada de desintegración controlada. No un rayo visible ni un arma de destrucción, sino un método preciso para eliminar materia sin afectar la estructura final. Esto explicaría varios enigmas a la vez: la velocidad aparente del trabajo, la ausencia de escombros, la precisión absoluta, y sobre todo la imposibilidad de replicar la técnica. Ningún otro templo posterior en India volvió a mostrar ese nivel de complejidad monolítica. Otro detalle inquietante es la coherencia del diseño. Esculturas, columnas, pasajes y niveles están perfectamente integrados desde el inicio. No hay correcciones visibles, no hay improvisación, como si todo hubiera sido planificado antes de tocar la roca. Si se hubiera tratado de un trabajo humano prolongado, los errores existirían, pero no están. La hipótesis alternativa no niega la participación humana. Sugiere que los humanos ejecutaron bajo supervisión, que siguieron un diseño y una técnica que no comprendían del todo. Una tecnología que apareció, se utilizó, y luego desapareció. Ellora no parece un templo esculpido, parece una forma revelada, como si alguien hubiera retirado la piedra sobrante para mostrar lo que ya estaba allí. Este templo no demuestra devoción, demuestra control absoluto sobre la materia, y deja abierta una pregunta inquietante. ¿Qué tipo de tecnología permite hacer desaparecer la roca sin dejar rastro? En las canteras de Asuán, al sur de Egipto, yace una de las evidencias más ignoradas y al mismo tiempo más perturbadoras del mundo antiguo. No está erguida, no fue terminada, y precisamente por eso, revela demasiado. El llamado obelisco inacabado no es famoso por lo que representa, sino por lo que expone marcas que no encajan con la tecnología aceptada para su época. Este coloso de granito rojo de más de 1000 toneladas debía convertirse en el obelisco más grande jamás levantado. La historia oficial afirma que fue abandonado debido a una grieta en la piedra. Pero lo verdaderamente inquietante no es el abandono, sino el proceso de extracción. En su superficie aparecen surcos paralelos profundos, uniformes, no son irregulares, no son caóticos, siguen trayectorias continuas, como si una herramienta rotatoria hubiese recorrido la roca con presión constante. Algunos de estos cortes presentan una curvatura suave, coherente con el movimiento circular de una sierra de gran diámetro. Aquí surge el conflicto. Las herramientas atribuidas al antiguo Egipto, cinceles de cobre, bolas de dolerita y abrasivos de arena, no explican estas marcas. El cobre es más blando que el granito. No puede generar surcos profundos, continuos y regulares sin dejar señales evidentes de desgaste errático. Sin embargo, lo que se observa en Asuán es precisión, repetición, control. Ingenieros modernos que han analizado estas marcas señalan algo inquietante. El patrón es compatible con maquinaria de corte industrial, no primitiva, no artesanal, industrial. La arqueología tradicional responde con una explicación conocida: técnicas perdidas, trabajo lento, generaciones de esfuerzo. Pero esta explicación se vuelve frágil cuando se comparan estas marcas con cortes modernos realizados con sierras diamantadas. La similitud no es conceptual, es visual. Aquí es donde entra la hipótesis alternativa. Antiguos textos egipcios hablan de los dioses que descendieron del cielo, seres llamados Neteru, no simples deidades simbólicas, sino entidades activas que enseñaron a construir, medir y ordenar. En algunos relieves estos seres aparecen manipulando objetos, herramientas y símbolos asociados al poder técnico. Dentro de la clasificación ufológica contemporánea, estas descripciones coinciden con los llamados nórdicos, entidades de apariencia humanoide, estatura elevada, rasgos armónicos, asociados frecuentemente a transmisión de conocimiento y supervisión tecnológica, no a conquista directa. La teoría no sugiere fábricas alienígenas ocultas en Egipto, sugiere algo más sutil. Una intervención limitada, un préstamo tecnológico, un periodo de enseñanza, y luego, retiro.
El obelisco de Asuán podría ser una pieza clave de ese momento, una obra en proceso, detenida abruptamente, un vestigio de una tecnología que ya no volvió a usarse, porque si los egipcios realmente dominaban ese método, ¿por qué no se repitió con la misma perfección? Además, hay un detalle crucial: no existen obeliscos posteriores con marcas similares en proceso de extracción. Como si ese conocimiento hubiera estado disponible solo durante un periodo muy específico. Egipto no parece el inicio de esta tecnología, parece su herencia. El obelisco inacabado no es un fracaso antiguo, es una evidencia congelada en el tiempo, una cicatriz en la piedra que sugiere que alguien, con herramientas que no deberían existir, estuvo allí y decidió no terminar el trabajo. En el altiplano boliviano, a casi 4.000 metros de altura, se encuentra Pumapunku, una de las estructuras más desconcertantes jamás descubiertas. No es grande por su tamaño, sino por lo que implica. Pumapunku no parece una ruina erosionada por el tiempo. Parece un sistema desmontado, un conjunto de piezas que alguna vez formaron algo mayor, y que hoy yacen esparcidas como restos de una tecnología olvidada. A diferencia de otros complejos antiguos, Pumapunku no está compuesto por muros continuos ni bloques irregulares. Está formado por piezas de piedra talladas con una precisión extrema, muchas de ellas en forma de H, con ángulos rectos perfectos, perforaciones uniformes y ranuras idénticas entre sí. No hay improvisación, hay repetición. Y donde hay repetición, hay diseño industrial. Las tolerancias entre las piezas son mínimas. Algunas encajan con exactitud milimétrica, incluso después de siglos de abandono. Los ángulos de 90 grados son exactos. Las superficies son planas, no onduladas, no erosionadas por herramientas simples. Ingenieros modernos han señalado que este nivel de precisión es característico de procesos mecanizados o de producción en serie. Aquí surge el gran problema. Las herramientas atribuidas a las culturas andinas antiguas no explican este nivel de exactitud. No hay evidencia de sierras metálicas avanzadas, tornos, taladros de precisión ni instrumentos de medición complejos. Sin embargo, Pumapunku parece haber sido construido como un sistema modular, donde cada pieza cumplía una función específica dentro de un conjunto mayor. Otro detalle inquietante es el material. Algunas piezas están hechas de andesita, una roca extremadamente dura, difícil de trabajar incluso con tecnología moderna. Aún así presenta cortes limpios, perforaciones rectas y rebajes internos imposibles de lograr con golpes repetitivos. Las leyendas andinas hablan de un tiempo anterior a los humanos actuales. Relatos de dioses civilizadores que descendieron del cielo, construyeron en una sola noche y luego desaparecieron, no como metáforas poéticas, sino como memoria ancestral persistente. En Pumapunku, estas historias adquieren una nueva dimensión. Dentro del campo ufológico, estas descripciones se asocian con los humanoides gigantes. Entidades de gran estatura, fuerza y conocimiento técnico avanzado, mencionadas en múltiples tradiciones antiguas alrededor del mundo, no como conquistadores, sino como constructores. Diseñadores de infraestructuras que luego serían heredadas por civilizaciones humanas. La hipótesis conspiranoica propone que Pumapunku no fue construido piedra por piedra en el lugar, sino prefabricado. Que sus piezas fueron talladas con precisión en otro sitio, transportadas y ensambladas como un sistema técnico. Algo completamente innecesario para arquitectura ritual, pero esencial para una estructura funcional. Esto explicaría la estandarización de las piezas, la exactitud de los encajes, y también el hecho de que el complejo nunca fuera terminado o fuera desmantelado deliberadamente, como si el sistema hubiera sido retirado o dejado incompleto tras cumplir su función. Pumapunku no muestra señales claras de uso prolongado. No hay capas de ocupación extensas. No hay reconstrucciones sucesivas. Aparece y queda allí, como un prototipo abandonado. Lo más inquietante es que ninguna cultura posterior pudo replicar esta técnica, ni siquiera acercarse. Pumapunku no parece un templo, no parece una ciudad. Parece un ensamblaje técnico, un sistema diseñado con lógica no humana. En lo alto de Cusco, a más de 3.600 metros de altura, se levanta una de las estructuras más desconcertantes jamás atribuidas al ser humano antiguo. Sacsayhuamán no es solo un conjunto de muros monumentales, es una anomalía arquitectónica. Bloques de piedra que superan con facilidad las 100 toneladas, encajados con una precisión tan extrema que ni una hoja de metal puede introducirse entre sus juntas. La historia oficial sostiene que esta obra fue realizada por los incas, utilizando herramientas de piedra, cuerdas y fuerza humana. Pero aquí surge el primer problema. No existen canteras evidentes para muchos de estos bloques. No hay marcas claras de cincel. Y lo más inquietante,
Algunas piedras parecen haber sido moldeadas, no talladas. Existen sectores donde la roca presenta ondulaciones suaves, ángulos redondeados y superficies que recuerdan más a una masa flexible que a un material sólido fracturado. Investigadores independientes han documentado bordes como derretidos, esquinas suavizadas y uniones que parecen haberse adaptado unas a otras cuando la piedra aún no estaba dura. Este fenómeno dio origen a una hipótesis incómoda: la posibilidad de una tecnología capaz de ablandar la roca. No hablamos de fantasía. En culturas andinas preincaicas, existen relatos persistentes sobre una sustancia o conocimiento que permitía trabajar la piedra como si fuera arcilla. Los cronistas españoles recogieron testimonios indígenas que hablaban de piedras que se volvían blandas bajo ciertas condiciones. La arqueología académica lo descartó como mito, pero el registro físico permanece. Aquí es donde entra la teoría más perturbadora. Diversas tradiciones andinas describen a los llamados dioses civilizadores, seres altos de piel clara con conocimiento avanzado, que llegaron desde el cielo en un tiempo anterior a los incas. El más conocido es Viracocha, no un dios abstracto sino un personaje concreto en la memoria oral, barbado, luminoso, constructor. Dentro del campo de la ufología, estas descripciones coinciden de forma inquietante con los llamados humanoides gigantes, una tipología de entidad reportada en múltiples culturas antiguas. Seres de gran estatura, aspecto humano, asociados a conocimientos técnicos avanzados y a la fundación de civilizaciones. La teoría no afirma que los incas no participaron. Todo lo contrario, plantea que heredaron y reutilizaron una obra mucho más antigua, que Sacsayhuamán no fue creada desde cero en época inca, sino reconstruida y adaptada sobre una base previa, utilizando bloques imposibles de replicar incluso hoy. La pregunta clave es esta: ¿cómo pudo una civilización sin metalurgia avanzada, sin poleas, sin ruedas, trabajar y ensamblar piedra con una precisión que rivaliza con la ingeniería moderna? La hipótesis extraterrestre propone una respuesta distinta, no invasiva, no fantástica, simplemente incómoda. Una intervención puntual de entidades no humanas, con tecnología capaz de alterar la estructura molecular de la roca, tecnología que luego se perdió, o fue deliberadamente retirada. Sacsayhuamán no parece una fortaleza improvisada, parece una demostración, un mensaje grabado en piedra para durar milenios, una obra pensada para resistir terremotos, tiempo y olvido. Y lo más inquietante es esto: cuando los españoles llegaron, Sacsayhuamán ya era antigua. En la meseta de Giza se alza una estructura que no debería existir según la historia convencional. La Gran Pirámide no es solo la más grande jamás construida en el mundo antiguo, es sobre todo la más precisa. Su exactitud matemática y astronómica supera lo que cabría esperar de una civilización a la que se atribuyen herramientas rudimentarias y conocimientos limitados. La pirámide está alineada casi perfectamente con los puntos cardinales. El margen de error es mínimo, inferior al de muchos edificios modernos. Sus caras están orientadas con una precisión que hoy requeriría instrumentos avanzados de medición. La pregunta es inmediata: ¿cómo lograron esto sin brújulas, sin telescopios y sin tecnología óptica? Pero la alineación es solo el comienzo. Las proporciones de la Gran Pirámide contienen constantes matemáticas fundamentales. La relación entre su perímetro y su altura reproduce el número pi con una exactitud inquietante. Sus dimensiones reflejan proporciones vinculadas a la geometría sagrada. Incluso la relación entre sus medidas y el radio de la Tierra sugiere un conocimiento profundo del planeta como cuerpo esférico. La historia oficial afirma que todo esto es coincidencia, pero las coincidencias se vuelven difíciles de sostener cuando se acumulan. Sus pasajes internos no son caóticos, están alineados con estrellas específicas, en particular con el cinturón de Orión. Los llamados conductos estelares no apuntan a cualquier punto del cielo, señalan posiciones clave tal como estaban miles de años atrás. Esto implica algo inquietante. ¿Quiénes la diseñaron? Conocían la precisión de los equinoccios, un ciclo astronómico de más de 25.000 años. Aquí entra la hipótesis alternativa. Textos egipcios hablan de los Neteru, seres que descendieron del cielo y transmitieron el conocimiento. No simples dioses simbólicos, sino entidades concretas asociadas a la medición, la escritura, la astronomía y el orden cósmico. No gobernaban por fuerza, sino por saber. Dentro del campo ufológico, estas descripciones se asocian con los llamados nórdicos, entidades humanoides de aspecto similar al humano, frecuentemente vinculadas con conocimiento científico, astronomía avanzada y supervisión cultural. No constructores directos con las manos, sino diseñadores, arquitectos del concepto. La teoría conspiranoica propone que la Gran Pirámide no fue concebida como tumba,
No contiene jeroglíficos funerarios. No presenta evidencias claras de uso mortuorio. Su interior parece funcional, no ceremonial, preciso, no simbólico. Podría haber sido una máquina, no en el sentido mecánico moderno, sino como un dispositivo matemático y estelar, un marcador temporal, un punto de referencia planetario, un instrumento para medir ciclos cósmicos y transmitir conocimiento a largo plazo. Su masa, su forma y sus materiales no serían arbitrarios. La piedra caliza, el granito interno, la geometría y la ubicación exacta formarían parte de un sistema integrado, un sistema que interactúa con la tierra, el cielo y el tiempo. Lo más inquietante es esto: ninguna pirámide posterior igualó su precisión, como si el conocimiento completo hubiera estado disponible solo una vez. La Gran Pirámide no parece una tumba para un faraón, parece un mensaje matemático grabado en piedra, un mensaje diseñado para durar milenios, y para ser comprendido solo cuando la humanidad estuviera preparada para cuestionar su origen. En la necrópolis de Abusir, al norte de Saqqara, se encuentran evidencias que no suelen aparecer en documentales convencionales. No son pirámides imponentes ni relieves ceremoniales, son algo más incómodo. Marcas técnicas, señales dejadas en la piedra que no encajan con la tecnología atribuida al antiguo Egipto. En varios bloques de granito y basalto aparecen cortes curvos, profundos y continuos. No son fracturas naturales, no son golpes irregulares, son cortes limpios, con trayectorias circulares claras, como si una hoja rotatoria hubiera atravesado la roca con velocidad constante y presión uniforme. Aquí surge el primer problema. El granito es uno de los materiales más duros de la naturaleza. Cortarlo requiere herramientas extremadamente resistentes y sobre todo velocidad. Las herramientas de cobre, incluso con arena abrasiva, no producen surcos profundos y continuos. Generan desgaste irregular, superficies ásperas, tiempos prolongados. Pero lo que se observa en Abusir es otra cosa. Los cortes muestran un avance rápido, regular, sin interrupciones visibles. Algunos investigadores han señalado que el patrón es compatible con sierras circulares de gran diámetro, operando a velocidades que exceden ampliamente cualquier método manual antiguo. La arqueología tradicional responde con explicaciones conocidas: abrasión lenta, técnicas perdidas, mucho tiempo. Pero estas respuestas se debilitan cuando se analizan los detalles microscópicos. En ciertos cortes, las marcas internas indican una tasa de avance demasiado alta para un proceso manual. La piedra no fue desgastada, fue cortada, y eso cambia todo. Si aceptamos que estos cortes no pueden explicarse con herramientas simples, entonces debemos aceptar otra posibilidad: que en algún momento existió una tecnología capaz de trabajar la piedra con precisión mecánica, no simbólica, no ritual, técnica. Los textos egipcios hablan de los dioses artesanos, seres que entregaron el conocimiento de la construcción, la medición y el trabajo de la piedra. No eran simples figuras religiosas, eran instructores, supervisores de procesos. Dentro del campo ufológico moderno, estas descripciones se relacionan con los llamados grises, entidades asociadas frecuentemente con tecnología avanzada, procesos de precisión y manipulación material a escala microscópica. No gigantes, no guerreros, especialistas. La hipótesis conspiranoica no propone fábricas alienígenas visibles en Egipto, propone algo más limitado y por eso mismo más inquietante: una transferencia puntual de tecnología, el uso de herramientas avanzadas durante un periodo concreto, y luego, la desaparición del conocimiento. Esto explicaría por qué estos cortes no se repiten de forma consistente en todas las épocas. Aparecen en ciertos contextos, y luego desaparecen, como si la herramienta ya no estuviera disponible. Otro detalle refuerza esta idea. Los cortes de Abusir no parecen ensayos, no parecen errores, son funcionales, precisión aplicada a piezas concretas, como si se estuvieran produciendo componentes, no monumentos simbólicos sino elementos técnicos. La historia oficial prefiere hablar de ritual y religión, pero la piedra cuenta otra historia, una historia de velocidad, de control, de herramientas que no deberían existir. Abusir no es famoso por lo que muestra, es inquietante por lo que revela en silencio. En el puesto 2, estos cortes no son decoración, son evidencia de que alguien, en algún momento del pasado, sabía cómo cortar la piedra como si fuera mantequilla, y esa tecnología no encaja con la historia que nos enseñaron. En medio del Océano Pacífico, lejos de continentes, imperios y rutas comerciales antiguas, se levanta Nan Madol, uno de los complejos más desconcertantes del mundo antiguo. No es una ciudad convencional ni un asentamiento ritual común.
Es una construcción artificial levantada sobre arrecifes de coral, formada por más de 90 islotes rectangulares, conectados por canales rectilíneos que parecen trazados con intención geométrica. La primera anomalía es el material. Nan Madol está construida casi por completo con enormes columnas de basalto volcánico, algunas de varias toneladas de peso. El basalto no flota, no es fácil de tallar y no se encuentra en grandes cantidades inmediatas en el lugar. Aún así, estos bloques fueron transportados, colocados y apilados con precisión, sin mortero, manteniendo estabilidad durante siglos en un entorno marino extremadamente agresivo. La explicación oficial sostiene que fue obra de pobladores locales mediante balsas primitivas y fuerza humana acumulada durante generaciones. Sin embargo, esta hipótesis se debilita al observar el diseño general. Nan Madol no creció de manera orgánica ni caótica. Los canales mantienen anchuras constantes, las plataformas están alineadas, las estructuras responden a un plano previo, no a una necesidad improvisada de vivienda o defensa. Aquí aparece un segundo elemento inquietante. Nan Madol se encuentra en una zona donde se han registrado anomalías magnéticas leves pero persistentes. Mediciones modernas han detectado pequeñas desviaciones en instrumentos de orientación y variaciones locales del campo magnético. No son fallas extremas, pero sí constantes. Resulta difícil ignorar que un complejo construido con basalto, agua salada y geometría regular se encuentre precisamente en un punto con estas características naturales. Las tradiciones orales de Micronesia aportan una pieza clave al enigma. Los relatos hablan de seres que llegaron desde el cielo y levantaron las piedras mediante un poder invisible. No eran espíritus abstractos, eran visitantes físicos, con conocimiento superior. Construyeron Nan Madol y luego se marcharon. Los humanos solo ocuparon el lugar después, sin comprender del todo su función original. Dentro del campo ufológico, estas descripciones se asocian con los llamados reptilianos, entidades vinculadas, según numerosos testimonios, a entornos insulares, zonas acuáticas y sistemas de control energético, no como criaturas mitológicas, sino como posibles ingenieros especializados en infraestructuras estables, diseñadas para interactuar con el entorno natural. La hipótesis conspiranoica plantea que Nan Madol no fue una ciudad residencial, sino una instalación energética, no una central eléctrica moderna, sino una estructura diseñada para canalizar o estabilizar energía natural del planeta. El uso del basalto no sería decorativo. En ingeniería actual, materiales similares se emplean para gestionar vibraciones y campos. El agua marina actuaría como elemento conductor dentro de un sistema mayor. Hay un detalle final difícil de explicar. Nan Madol no fue destruida ni conquistada, simplemente fue abandonada. Las poblaciones posteriores evitaron habitarla. La consideraban un lugar cargado y peligroso, no por superstición sino por advertencias transmitidas durante generaciones. Nan Madol no parece una capital ni un templo. Parece una infraestructura diseñada para una función específica, una función que dejó de cumplirse cuando quienes la crearon se retiraron. En el Valle de la Bekaa, al este del Líbano, existe una estructura que rompe por completo cualquier marco lógico de la ingeniería antigua. Baalbek no es solo un complejo romano. Esa es la versión superficial. Bajo los templos visibles yace una base mucho más antigua. Una base que no fue diseñada para columnas ni para rituales, sino para soportar peso extremo. Los llamados trilitones de Baalbek son 3 bloques colosales, cada uno de más de 800 toneladas colocados a varios metros de altura, alineados con una precisión milimétrica. Y no están solos. En la cantera cercana permanece aún el bloque conocido como la piedra de la mujer embarazada, que supera fácilmente las 1000 toneladas. Incluso se han identificado bloques aún mayores enterrados parcialmente que jamás fueron movidos. La pregunta es inevitable: ¿para qué construir una base capaz de soportar cargas que exceden cualquier necesidad arquitectónica conocida del mundo antiguo? La historia oficial afirma que los romanos reutilizaron una plataforma previa, pero evita responder lo esencial: ¿quién la construyó originalmente y por qué? No existen registros de poleas, rampas o sistemas capaces de mover, elevar y colocar estos bloques con la tecnología aceptada. Ni siquiera hoy sería una tarea simple. Sin embargo, los trilitones no muestran signos de improvisación. No están allí por fuerza bruta. Están allí porque fueron diseñados para estar allí. Ingenieros modernos coinciden en algo inquietante. La base de Baalbek parece una plataforma de carga, una estructura pensada para distribuir peso masivo de manera estable. Exactamente el tipo de diseño que se utiliza en instalaciones técnicas, no en templos religiosos. Aquí es donde la narrativa antigua cobra otro sentido. Textos mesopotámicos y levantinos hablan de los dioses que descendieron del cielo,
seres llamados Anunnaki en Sumeria, Elohim en textos hebreos primitivos, y dioses fundadores en múltiples culturas del cercano Oriente, seres descritos como gigantes, poderosos, no humanos. Dentro del campo ufológico, estas descripciones encajan con los humanoides gigantes, entidades reportadas tanto en textos antiguos como en testimonios modernos, seres de gran estatura, fuerza descomunal y dominio técnico avanzado, no exploradores pequeños, no visitantes frágiles, ingenieros de gran escala. La hipótesis alternativa propone que Baalbek no fue un templo en su origen, fue una instalación, una base logística, un punto de aterrizaje o apoyo para vehículos de gran masa, no necesariamente naves visibles como en la ciencia ficción, sino estructuras que requerían estabilidad absoluta al interactuar con el suelo. Esto explicaría por qué la plataforma es excesiva para cualquier uso humano, explicaría por qué los bloques son más grandes de lo necesario, y explicaría algo aún más extraño, por qué ninguna cultura posterior intentó replicar algo similar. Los romanos, expertos constructores, jamás volvieron a usar bloques de ese tamaño. Construyeron encima, pero no debajo, como si entendieran que esa base no les pertenecía, que simplemente estaba allí. Otro detalle inquietante es la precisión del ensamblaje. Los trilitones no están unidos con mortero, están encajados, estables, diseñados para resistir vibraciones, peso y tiempo, características esenciales en una plataforma técnica. Baalbek no parece una obra ceremonial, parece infraestructura, y cuando se observa el conjunto completo, la escala, la ubicación, la antigüedad incierta, surge una posibilidad incómoda, que la Tierra no solo fue visitada, sino utilizada. Baalbek no es un templo a los dioses, es el lugar donde los dioses descendían. En el estado de Bihar, al noreste de India, existen unas cavernas que desafían toda lógica arqueológica. A simple vista, las cuevas de Barabar parecen simples refugios excavados en roca, pero al cruzar sus entradas, la sensación cambia de inmediato. Las paredes no son rugosas, no son irregulares, son lisas, pulidas, brillantes, tan perfectamente acabadas que reflejan el sonido y la luz de una forma que resulta imposible de ignorar. Estas cuevas fueron talladas directamente en granito sólido, uno de los materiales más duros de la Tierra. La historia oficial afirma que fueron construidas alrededor del siglo III a.C., durante el Imperio Maurya, utilizando herramientas manuales. Sin embargo, aquí surge el primer problema. Incluso con tecnología moderna, lograr ese nivel de pulido interno en espacios cerrados resulta extremadamente complejo. Pero lo más inquietante no es el acabado visual, es el sonido. Cuando una persona habla, canta o golpea suavemente una de las paredes, el eco no se comporta como en una cueva normal. El sonido rebota de manera prolongada, uniforme y envolvente. No se dispersa, se amplifica. Genera una resonancia profunda, casi hipnótica, que afecta directamente al cuerpo humano. Investigadores acústicos han confirmado que estas cámaras poseen propiedades de resonancia sónica altamente anómalas. No parecen accidentales, parecen diseñadas. Las cuevas presentan formas geométricas internas precisas, cámaras ovaladas, pasillos rectilíneos, ángulos suaves calculados con exactitud. Todo apunta a un conocimiento avanzado de acústica, un conocimiento que, según la historia aceptada, no debería existir en ese periodo. Aquí es donde la narrativa cambia. Textos antiguos de India hablan de los vimanas, vehículos celestes utilizados por seres descritos como dioses, seres que no solo volaban, sino que dominaban energías, vibraciones y sonidos como herramientas de poder y control. En estas tradiciones, el sonido no era solo comunicación, era tecnología. Dentro del ámbito ufológico moderno, estas descripciones encajan de forma inquietante con los llamados insectoides, entidades reportadas en múltiples testimonios contemporáneos como seres altamente técnicos, especializados en vibraciones, frecuencias y manipulación de campos energéticos. No guerreros, no conquistadores, ingenieros del sonido y la energía. La hipótesis alternativa propone que las cuevas de Barabar no eran simples refugios religiosos, podrían haber sido cámaras de experimentación acústica, espacios diseñados para alterar la percepción, inducir estados mentales específicos, o incluso interactuar con tecnologías basadas en frecuencia. El pulido extremo tendría una función clara: evitar la dispersión del sonido, maximizar la resonancia interna, crear un entorno controlado. Algo completamente innecesario para un simple uso monástico, pero esencial para un uso técnico. Además, hay un detalle que la arqueología no explica con claridad. Esta técnica de pulido no aparece de forma progresiva en India. No hay una evolución visible. Aparece y desaparece, como si el conocimiento hubiese sido introducido de golpe y luego retirado.
Las culturas posteriores jamás replicaron ese nivel de acabado interno en granito. Ni siquiera lo intentaron. Barabar no parece un experimento humano fallido. Parece una instalación terminada, funcional, precisa. Tal vez los humanos no sabían exactamente qué estaban construyendo. Tal vez siguieron instrucciones. Tal vez observaron, ayudaron, y luego heredaron el espacio sin comprender del todo su propósito. Las cuevas de Barabar no gritan su misterio, lo susurran, a través del sonido. Y cuando uno escucha con atención, la historia empieza a vibrar, de otra manera.